Oramos. Señor, mi Dios y Padre Celestial, gracias por esta mañana. Hoy estamos aquí, Señor, entre hermanos y amigos de Jesús, dispuestos a adorarte como ya lo hemos hecho y a escuchar de tu palabra. Háblanos hoy. Háblanos, mi Rey, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, hemos estado en una serie de Corintios. Vamos por Corintios 7. ¿Quiénes han hecho prematrimonial conmigo? Levante la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes van a hacer? Allá está el papá diciendo que el hijo es él. Sí, hay varios que van después. Pues en el prematrimonial estudiamos mucho este capítulo que vamos a ver hoy. Con un énfasis distinto, pero mucho de este capítulo. Hoy quiero hacer énfasis en 1 Corintios 7, nada más en 3 versículos. Los 2 primeros y uno que les diré al final. Quiero leer 1 Corintios 7, 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y el versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Versículos 1 y 2. Ok, algunos podrían estar pensando, oye, Ricardo y Arturo nos tienen a monte. Tienen 5 semanas puro hablando asuntos de conducta y de moral. Mi hermano, nosotros no planificamos esta temática. Un día dijimos, vamos a estudiar libro por libro, parte por parte, y de eso habla la Biblia. O sea, mi opinión yo todavía no la he dado. Nosotros estamos hablando lo que la Biblia dice. Y hemos estudiado desde la disciplina, hemos estudiado que todo es permitido, pero no todo conviene. Hablamos de muchas cosas. Pablo hace un llamado a la santidad, iniciando el libro. Y hoy está hablando sobre este asunto de las relaciones interpersonales. En primer lugar, quiero que estudiemos y definamos un poco los 2 versículos uno por uno. Dice, en el versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En este primer punto quiero que entendamos bien el significado de no tocar mujer. Y no se refiere textualmente a la toqué. Voy andando, entonces llega Diego y le hace Michelle así. La toqué. No lo puede agarrar literal. Acuérdense que es una traducción. Viene de un griego escrito por Pablo, donde en la traducción se pierde mucho de la riqueza del lenguaje. Nosotros tenemos que entender al estudiar la Biblia que la misma escritura nos enseña que la Biblia es inspirada por Dios. Las traducciones no. Y ahí tenemos que tener cuidado. ¿Cómo saber entonces cuál es la manera correcta de leerla e interpretarla? Bueno, como a más de uno le debe dar flojera dedicarse unos años a estudiar hebreo, griego y arameo, deberíamos confiar un poquitico en los que ya saben y tradujeron la Biblia. Casiodoro Reina y Cipriano Valera hace unos cuantos años atrás nos presentaron la Reina Valera que hoy leemos. La que más leemos aquí, incluso según los estatutos de la misma Iglesia Bautista del Trigal, con los cuales todavía nos regimos nosotros, es exclusivamente Reina Valera del 60. Pero eso no le quita un valor teológico a las otras traducciones. ¿Cuáles deberíamos leer? Léalas todas. Así cuando veamos cómo otros traducen lo mismo, puede que se nos amplíe el entendimiento. Reina Valera 60 dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero les traigo varios ejemplos. La Reina Valera contemporánea dice, en cuanto a los temas de que ustedes me escribieron,
lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Entonces ya nos amplía un poquitico el hecho de tocar mujer, ¿a qué se refiere? Después dice, Dios habla hoy. Paso ahora a contestar las preguntas que me hiciste en vuestra carta. Bueno sería que el hombre no se casara. Y ya no está hablando de tocar y de tener relaciones, sino de casarse. Y dice, bueno sería no casarse. Después dice la TLA que según una gran amiga biblista, lingüista, amiga del traductor, o que conocía al traductor, dice que esta es una Biblia hecha para niños, diseñada para que cualquier persona entendiera el mensaje. Entonces, además de una traducción, da un toque particular en explicación. Dice, en la carta que recibí de ustedes me preguntaban si está bien que la gente no se case. Entonces, quiero que veamos aquí una cosa. En la expresión no tocar mujer fue traducida por Casiodoro Reina de esa manera. Cipriano Valera la revisa y pone no tocar mujer, pero después la misma Reina Valera, pero contemporánea, revisada más recientemente, cambian el no tocar mujer por no tener relaciones sexuales. Pero después en otra traducción dice casarse. Y resulta que la expresión utilizada dice que la única manera en que podría haber algún tipo de contacto sexual permitido por Dios es en el matrimonio. Y esa expresión de no tener relaciones sexuales, no tocar mujer o no casarse, en realidad lo que se refiere es a tener intimidad legítimamente permitida por Dios. Y la única forma es en un matrimonio. Por eso vemos que algunos traductores utilizan la expresión no tocar mujer, otros utilizan no tener relaciones sexuales y otros dicen no casarse. Pero ¿no será que le estaban preguntando del sexo fuera del matrimonio? La traducción de esa expresión es dentro del matrimonio. ¿Ok? Y vamos a ver otros ejemplos de fuera del matrimonio. En el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí encontramos otro concepto de las relaciones sexuales. Unas son las legítimamente permitidas por Dios y las otras son las que Dios no avala. Este término utilizado en las relaciones sexuales que Dios no avala es fornicación. También vemos que la única manera de las relaciones sexuales permitidas en el matrimonio es casarse. Y las relaciones sexuales fuera del matrimonio las tilda de pecado sexual. ¿Pero dónde dice pecado sexual? Bueno, vamos a buscar otras traducciones. En la palabra de Dios para todos, en esa traducción que últimamente ha sido muy repartida, muy regalada ahorita en Latinoamérica, dice, versículo 2, para evitar el pecado sexual es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. Es decir, no quieres un pecado sexual, sí, deberías estar casado. Lo que nos da a entender leyendo estos dos versículos, que dentro del matrimonio no es pecado. Fuera del matrimonio sí es pecado. Incluso usa esa terminología llamada fornicación. En estos dos versículos queda establecido que la intimidad únicamente es para el matrimonio. No existe una situación donde dos personas intimen sin estar casados y no sea considerada como pecado. No la hay. Entonces logramos definir los dos tipos de relaciones íntimas. Una, la bendecida por Dios, que es en los casados dentro del matrimonio, y la otra, la considerada por Dios pecado, y el título que le ponen a esta actividad es fornicación. Ahora,
En segunda parte, quiero que hablemos de estas dos expresiones: la intimidad en el matrimonio y la intimidad fuera del matrimonio. La primera es la relación sexual dentro del matrimonio. Entendamos que Dios bendice el matrimonio. Ahora, ¿qué significa bendice? Que dice es bueno. No es nada más decir bien. Bendecir es apoyar y aprobar. Algo así como: Doctor Freddy, me quiero casar con su hija, pero necesito su bendición. ¿Qué va a hacer? Él orar por mí y yo te bendigo. No, su bendición es como que necesito su aprobación. Cuando Dios bendice algo, no es nada más que dice, sí, está bien, continúen. No, es que además abre puertas y empieza a apoyarlo. Y empiezas a ver cosas que están sucediendo que me facilitan esta práctica que Dios está bendiciendo. Porque Dios lo está apoyando. Ahora, en asunto de relaciones sexuales dentro del matrimonio, ¿será que Dios nada más las permite ya o las apoya también? Yo creo que leamos esto. El versículo 3 del mismo 1 Corintios 7 dice: el marido cumpla con el deber conyugal con la mujer. Asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo y mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí apreciamos cómo Dios promueve las relaciones sexuales dentro del matrimonio. No es nada más que las aprueba, es que incluso está diciendo, no se nieguen el uno al otro, a no ser por poco tiempo y de mutuo acuerdo. Como que échenle pichón, desayuno, almuerzo y cena. Pongan usted la frecuencia que considere. Aquí nos habla de cuándo es poco tiempo y cuándo es mucho tiempo. Poquitico antes está dando otros parámetros. Dice, ya el cuerpo de él no es de él, sino de ella, y el cuerpo de ella ya no es de ella, sino de él. Es decir, entre ustedes dos tomen esa decisión. Esto nos da muchísimas otras enseñanzas. No es nada más un asunto sobre intimidad. También aquí vemos que si ya mi cuerpo no es mío, sino de ella, y el cuerpo de ella ya no es de ella, sino es mío, podemos ver casos como que yo me quiero vestir así. No, un momentico, usted así no sale. Yo me he visto como yo quiera, mi cuerpo, mi decisión. No, usted está casado. El cuerpo ya no es tuyo. Ahora también es nuestro. Y en realidad es así. No es nada más un asunto de vestimenta. En ocasiones en el Antiguo Testamento podemos ver expresiones de pecados históricos que dice, descubrió la desnudez de Noé, por ejemplo. Pero en otra expresión, en otro pasaje, vemos la expresión descubrir la desnudez de alguien es tener intimidad con su mujer. La intimidad con la mujer es la desnudez de él. Lo que nos podría dar a entender que cuando Noé se emborrachó después del diluvio, después de haber pasado después que las aguas se calmaron y él se emborrachó, y dice que los hijos descubrieron la desnudez de Noé y después vino una gran maldición sobre la descendencia. Podríamos profundizar teológicamente y concluir que es que tuvieron relaciones sexuales con la mujer del papá. Y probablemente de ahí vino una descendencia no autorizada por Dios. Y estoy profundizando y dando un poquitico de matemática avanzada número 2. Pero entendamos que cuando hay un matrimonio, ya mi cuerpo no es mío, sino de mi esposa. Y cuando ella me dice, yo quiero que le bajes 2 a la Coca-Cola, es porque esto es de ella.
Y tiene todo el derecho del mundo de exigir eso. Te va Michelle y te digo, ¿viste? Yo te dije. Ella lo vieron en el prematrimonial también, ¿se acuerdan? Sí, están rojitos. Ahora quiero que veamos el otro lado de la moneda, porque vamos a hablar de las dos expresiones, la legítimamente permitida intimidad sexual y ahora el otro lado, que es la fornicación. Si estudiamos un poco más a fondo el término fornicación, esa palabra, encontramos que en el griego original se dice porneia, así como se escucha. Porneia. Ese es el término. El cual es sinónimo de promiscuidad. Lo podemos buscar en un diccionario de traducción del griego antiguo bíblico a nuestro español actual, y es promiscuidad. En esa traducción también se incluyen unos homónimos como adulterio y el incesto. La palabra porneia se traduce literalmente en todas las versiones como fornicación. Entonces puede existir fornicación dentro del matrimonio entre marido y mujer, no es fornicación, es relación sexual autorizada, permitida, avalada, apoyada y promovida por Dios. Más no fornicación. Lo que queda como que fornicación es pecado. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio no es pecado. Al contrario, es la consumación de esa unión. Y hemos estudiado y leído libros que comparto en los prematrimoniales donde nos enseñan que la mejor manera que tiene una pareja de adorar a Dios es teniendo intimidad. Los terapeutas de parejas, cuando inician unas consultas, buscan de alguna manera preguntar de cuándo no. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Y de cuándo no? Refiriéndose a la intimidad sexual. Y claro, tú puedes ver algún tipo de respuestas y puedes analizar las respuestas para tener una idea. Usualmente, ella podría decir algo así como que, ay, ¿qué clase de pregunta es esa? A mí no me pregunto, ay, me da pena. Esos vienen de tener intimidad. Y a veces da pena y su respuesta apenada ya te da a ti una noción. Pero cuando escuchamos, no, mi hijo, de hace tiempo, y ninguno de los dos se sonroja, no da pena, como que, te entiendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Está mal porque no tienen intimidad? Al contrario, como están mal, no logran tener intimidad. Es decir, la falta de intimidad dentro de un matrimonio que Dios promueve que ocurra, no es el mal, es el síntoma de que hay algo malo. Como una fiebre. Tiene fiebre, vamos a ponerle hielo para que le baje la temperatura. Ya va, la infección sigue, que es la que causa la fiebre. O cualquier sea la causa que esté causando una fiebre. No es la fiebre el problema, ese es el síntoma. Dentro de un matrimonio, si todo va bien, va a haber intimidad. Si algo no va bien, es muy difícil que haga intimidad. Muy difícil. Ahora, en el término fornicación, lo que nos está hablando es otro contexto completo. Es que esto no ocurre entre una pareja de casados. No te habla de una frecuencia permitida porque no hay permitido ni siquiera una ocasión. No es que, bueno, en el matrimonio no se nieguen por poco tiempo. Fuera del matrimonio, oye, por lo menos una vez al año. No lo dice. No habla de eso. Para Dios, eso es anatema. No se toca, es pecado, no va. La palabra porneia termina
transliterándose al español como porno. Y una de las maneras de expresar fornicación es de una manera gráfica, comentada hoy en día como pornografía. Es decir, mi hermano, la pornografía también es fornicación. Si nos vamos a la etimología de la palabra. Ahora, en muchos otros pasajes en la Biblia vemos cómo Dios rechaza la fornicación. Y quiero poner un ejemplo. En 1 Tesalonicenses 4:3. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Vean cómo crea ahí una antítesis de santificación con fornicación. No puede haber santificación si está habiendo fornicación. Lo que Dios quiere es que ustedes sean santificados, es decir, que se vayan apartando de la fornicación. Y continúa diciendo, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque es Señor el vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aquí usa otra palabra que es inmundicia. Y recuerden que un poquitico atrás, el antónimo de santificación no era inmundicia, sino fornicación. Es decir, fornicación e inmundicia los pone del mismo lado. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios. Decir, yo a eso no le voy a parar. Usted no está desechando una enseñanza que el pastor Ricardo le está diciendo. No, usted está desechando a Dios. Dios rechaza la fornicación. Y acabo de leer un pasaje que habla de eso, créame, cientos de pasajes que hablan de eso. Podemos ver consecuencias de pueblos destruidos, dañados, quebrados económicamente porque están viviendo en fornicación. Y de pueblos que empiezan a crecer porque hubo un arrepentimiento y abandonaron la fornicación. Solo vemos en la historia del pueblo de Dios. Ahora, además de rechazarlo, también castiga fuertemente la fornicación. Voy a leer Apocalipsis 2:19. En una carta dirigida a una iglesia. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Oye, está bien, gracias por el elogio. Pero después dice versículo 20. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de cosas santificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a todos los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El castigo que Dios da es fuerte. Y aquí Apocalipsis usa unas palabras incluso un poco poéticas. Podemos acordarnos de Sodoma y Gomorra, como fueron destruidos por fuego que cayó del cielo, donde había una depravación tal que llegaron unos visitantes a una casa y todo el pueblo rodeó la casa exigiéndole al dueño de la casa: me sacan esos visitantes porque nos tenemos que acostar con ellos. Gente nueva, vámonos, sáquenlo. Y eran unos ángeles. El dueño de la casa: llévense a mis hijas. No, los ángeles.
Y todo el pueblo estaba que iban a derrumbar las puertas de la casa. Imagínense el nivel de depravación. Pero no se aleja mucho de la realidad actual. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego del cielo. Y eso lo vemos en la Biblia y es un cuento famoso. En el arca de Noé fue construida por el mundo dañado. Al punto que Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Porque estaban casándose y dándose en casamiento como si nada. Esas expresiones nos podrían llegar a dar a entender que estaban no tomándolo en serio. Y la fornicación es uno de los pocos pecados que vemos en la Biblia que hace desatar la ira de Dios. Ahora, leyendo aquí en Apocalipsis, hay una pequeña esperanza. Y es que no es que ya está automáticamente castigado, es que dice, si no se arrepienten. Mi hermano, todos nosotros, todos los que estamos aquí, hemos caído en el pecado de fornicación. Y algunos dirán, yo nunca he conocido hombre, yo nunca he conocido mujer, ¿cómo va a decir eso? Jesucristo enseñó, aquel que mira con deseo a la mujer ajena ya es culpable de adulterio. Pero no es ajena, es soltera. Ajena es que no es tuya. No es que es de otro, es que no es tuya. Y si alguien aquí nunca ha mirado con deseo a otra persona, hable conmigo y yo le voy a referir a un psicólogo para que converse. Porque eso es normal y natural. Ahora, lo normal y natural en este mundo no significa que está bueno ante los ojos de Dios. Recuérdense que nosotros somos santificados, apartados por Dios y para Dios. Ya nuestra naturaleza no debería ser normal. Deberíamos tener otro corazón. Yo mismo he vivido una vida de fornicación horrible. Nada de que enorgullecerme, y todo el que me conoce a mí desde antes de conocer a Cristo saben de dónde vengo yo. En estos días estaba conversando con el pastor Jacobo, contándole de algunas cosas y hablando de una y otra cosa. Y él me decía, hermano, es que este mundo está perdido. Si tú supieras lo que yo he visto en las iglesias. Yo le digo, hermano, yo lo conozco. Eso a mí no se me olvida nunca. Ya no me enorgullezco de eso. Incluso me avergüenza de las cosas cometidas anteriormente. En ocasiones hasta podemos recordar, hablando, riéndonos, pero en algún momento digo, ¿cómo me estoy riendo de esto que nunca debió haber sido? Ahora, yo sí le puedo dar un breve testimonio. Es que cada vez que yo vivía con un estilo de esos, mi vida era un desastre en el resto de los aspectos. A mis 19 años ya yo tenía una empresa. Estaba produciendo mucho dinero para tener 19 años. Andaba en una Autana, que era como quien dice el carro que todo joven de 19 años soñaba tener. Y yo hacía lo que me daba la gana. Tenía un poder satánico de convencimiento increíble. Y me decían, claro, es por los reales. Claro, es la labia. No, es Satanás. Que me daba una falsa autoestima para mantenerme apartado de Dios. Y mientras mi vida era una fornicación, todo era un desastre. Yo no vivía feliz. Los negocios empezaban a caer. Mis relaciones familiares empezaron a dañarse. Y gracias a Dios, en la cúspide de la maldad de mi vida, conocí a Cristo. Y entendí
que el sexo fuera del matrimonio es de los peores pecados que pueden existir. Dios rescata a algunos de, no sé, de las borracheras, de las drogas, del alcohol, de la mentira, de robar, y algunos tienen unos testimonios. A mí me rescató de una vida de promiscuidad. Y mis hermanos, yo llegué a los pies de Cristo por querer acostarme con una mujer cristiana. Y fue como una bofetada de Dios. Y lo vine a entender después de un año de disciplina y de castigo, que fue el tiempo más sufriente de mi vida, pero también el tiempo más edificante. Cuando por primera vez, después de 15 años, tuve un tiempo sin novia. Y fue gracias a una disciplina que hubo en la iglesia, como ya se los he contado antes. Mi hermano, en este pasaje, en este capítulo de 1 Corintios 7, habla de sexo desde el principio del capítulo. Y empieza diciendo, en cuanto a las cosas que me escribieron. En capítulos anteriores hemos leído, ya yo se los he dicho antes, ya como yo se los escribí anteriormente. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado que posiblemente existe una precuela de 1 Corintios? Pues hay cartas de Corintio a Pablo, así como de Pablo a Corintio, de Corintio a Pablo. Y si nosotros vemos que Pablo dice, sobre lo que me dijeron yo les digo esto, bla, 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 te puedes imaginar lo que le dijeron. A Pablo le estaban preguntando sobre la posibilidad, la permisibilidad del sexo. Y él respondió diciendo, mejor es no casarse. ¿Cómo va a ser mejor no casarse? El primer matrimonio que yo tuve antes de conocer muy bien a Dios fue por la motivación incorrecta. Yo descubrí que el sexo fuera del matrimonio es malo. ¿Cuál fue mi solución? Casarme, en lugar de abandonar la fornicación. Y mi intención era única y exclusivamente no quemarme, que ya vamos a hablar de eso. Ella también procedió a casarse con otras motivaciones incorrectas que no vienen al caso. Pero eso llevó a un avisado, premeditado divorcio. Que en unos muy pocos meses de noviazgo y después muy pocos meses de matrimonio terminaron en un divorcio. Porque el matrimonio no es nada más sobre la intimidad. La intimidad no puede ser una motivación para casarse. Es una añadidura de regalo para el que está casado, pero no es lo que te mueve a casarte. Lo que te mueve a casarte es el deseo de hacer feliz a otra persona. No te casas para ser feliz. Si tú no eres feliz, no te cases. Tú te casas porque ya eres feliz y quieres darle felicidad a ella. Como Cristo entregó su vida por la iglesia, nosotros debemos estar dispuestos a entregar la vida por nuestra esposa. Esa es la motivación correcta. El deseo de entrega movido por el amor. El sexo es un regalo adicional. No es la motivación. Hemos leído como Dios deja claro que dentro del matrimonio todo lo que quieran. Fuera del matrimonio, ira de Dios. Mi hermano, si tú estás viviendo mal, sufriendo en tu vida, te va mal en el trabajo, en todo lo que emprendes, en las relaciones familiares, amistosas,
no progresas, tú ves que no hay bendición de Dios, ¿qué está pasando? ¿No te has puesto a analizar que posiblemente estás viviendo en promiscuidad y en fornicación? Tú sabes eso. Eso no es algo que, ay, yo no sabía que lo estaba viviendo. No. De eso no te olvides. Hoy tienes una oportunidad y una esperanza. La oportunidad, arrepiéntete. Y la esperanza, algún día tendrán la libertad de vivir las experiencias íntimas en tu matrimonio. Y puedes inventar lo que te dé la gana si los dos están de acuerdo. Y nadie sale lastimado. Ahora, no te quieres casar. Tú dices, yo no me quiero casar. No es obligado. No te cases. Quédate soltero, no importa. Pablo dijo ser soltero. Pero no pretendas vivir una vida de soltería con los derechos de un matrimonio. Porque eso es pecado. Pablo dice, y con esto cierro en el versículo 9, si no tienen el don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Ese don de continencia se refiere a la capacidad que tú tienes de gobernar tu bajo instinto animal y decir, no quiero tener relaciones sexuales. Algunos dicen, eso es una necesidad. Nadie se muere por falta de sexo. Si eso fuese así, conociera a muchos muertos. Pero eso no es una necesidad, es comer, respirar. Más necesario sería orar y leer la Biblia. Pero eso no es una necesidad física. Es un deseo de la carne, como lo dice incluso Gálatas 5, que te habla de los deseos de la carne y del fruto del Espíritu. Refiriéndose a la concupiscencia, el deseo natural que tiene el hombre a pecar. ¿Te quieres quedar soltero? Vive como soltero. ¿Te quieres casar? Cásate, pero con las motivaciones correctas. De todo esto podemos entender una cosa. El sexo no puede ser lo que te mueve a tomar decisiones. Me voy a casar para no pecar. Si esa es tu única motivación, vas a terminar mal. No te dejes engañar por estos enemigos que están en la red hoy en día que venden todo con imágenes sexuales. Todavía no entiendo la relación de una batería y una bujía con una mujer en traje de baño. Pero eso vende. Las cervezas las venden con mujeres. Porque eso subliminalmente vende. Tú como cristiano, hijo de Dios, que tienes el Espíritu en tu corazón, tienes que saber discernir si estás siendo motivado por un deseo sexual. Cualquier cosa que se te presente o te vendan utilizando imágenes o insinuaciones sexuales, créame, no viene de Dios. Porque Dios no tienta a nadie. Si estás muy enamorado de una muchacha y sientes que hay un amor lindo y verdadero, pero constantemente viven en una eterna tentación, tenga cuidado, Dios no le mandó una tentación a Adán, le mandó una ayuda idónea. Dios no tienta a nadie. Recuerden, mis hermanos, estás viviendo una vida de promiscuidad. Hemos leído que Dios nos ha dado tiempo para arrepentirnos. Pero no abuse de esa misericordia. No juegue con esa misericordia.
Porque llegará el momento en el que Dios puede enviar fuego del cielo como destruyó a Sodoma y Gomorra. Y tenga el sentido figurado, por favor, no entienda literalmente eso. Vamos a orar. Señor, mi Dios y mi Rey, tú nos creaste con la intención de multiplicarnos en el huerto del Edén. Nos hiciste seres sexuales. Creaste el matrimonio. Y tú bendices el matrimonio y lo apoyas, lo apruebas, lo promueves. Y recomiendas incluso, mi Señor, una intimidad con tu esposo o esposa. Y yo te doy las gracias por ese regalo adicional, donde nos permites incluso adorarte como una sola carne. Padre, pero también quiero pedirte por todo aquel que no se ha casado y quiere vivir esas experiencias. Que si está conociéndote y siendo atacado por Satanás para frenar la obra, tú tengas misericordia y le des discernimiento y sabiduría. Que comprenda que esas actitudes están fuera de orden y tú no las bendices. Señor, ten misericordia. Alarga ese periodo de gracia esperando un arrepentimiento. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Y que hoy hemos dejado establecido otro de tus principios y de tus normas y de tu añadidura, Señor, para los casados. Gracias. Gracias, mi Rey. Estamos en tus manos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, Dios le bendiga.